supervisado a horario todo público. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan un feliz día, son las 6:18 de la mañana, hoy es ya 3 de noviembre de 2022, madrugada de fuerte lluvia, sobre todo en la zona central del país. Valencia, lluvia copiosa durante la madrugada. En Caracas, aguacero de una media hora que luego ha devenido en lloviznas dispersas. Vamos con los titulares de la mañana, por supuesto. Va a ser noticia esto, pero no va a ser, desde luego, la noticia principal del día, toda vez que el clima nos ha dado pues una pausa en las últimas jornadas. La noticia que tengo para abrir no es esta de horror en el sur, y esta de hecho fue la última que cargué, sino el hecho de que ACNUR haya calificado a los venezolanos como personas que necesitan protección internacional. Y esto es un término que en derecho internacional tiene unas consecuencias y unos significados. Así leo la nota, que dice como sigue. La nota de Monitoreamos, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, comenzó a calificar a los venezolanos como personas en necesidad de protección internacional. En su informe correspondiente al primer semestre de 2022, ACNUR empezó a utilizar esta categoría para designar a las personas procedentes de Venezuela que anteriormente eran nombradas como venezolanos desplazados en el exterior. ACNUR explica que esta nueva categoría se refiere a personas que se encuentran fuera de su país o territorio de origen, generalmente porque han sido desplazados por la fuerza a través de fronteras internacionales, que no han sido reportados bajo otras categorías: solicitantes de asilo, refugiados, personas en situaciones similares a las de los refugiados, pero que probablemente necesiten protección internacional, incluida la protección contra el retorno forzoso. Esto es importantísimo, así como el acceso a servicios básicos de forma temporal o a largo plazo. El informe contabiliza que hasta el mes de junio de 2022 había 5,6 millones de venezolanos refugiados o que requieren protección internacional, lo que representa 17% del total mundial, y se ubica como la segunda nacionalidad con mayor cantidad de personas después de Siria y seguidos por Ucrania. El alto comisionado de la ONU explicó que el cambio de categoría a personas que necesitan protección internacional se hizo retroactivamente en las estadísticas desde el año 2018 y que el término venezolanos desplazados en el exterior no se utilizará más. Este cambio en la definición se produce luego de meses de presión por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas que habían criticado que se calificara a los venezolanos simplemente como personas en el exterior. En su informe, ACNUR reportó un aumento del número de refugiados en el mundo, principalmente motivado por la guerra del régimen de Vladimir Putin en Ucrania, Dios mío, ¿dónde me salió Uganda? El documento detalla que alrededor del 86% de los refugiados de todo el mundo provienen de solo 10 países. Y que más de la mitad de todos los refugiados y personas que necesitan protección internacional son de origen sirio, venezolano o ucraniano. En el caso de las Américas, en el primer semestre del año aumentó el número de refugiados en un 17% debido a un incremento en el número de venezolanos que huyen de su país. A mediados de 2022, la región de las Américas acogió a más de 6 millones de refugiados. Qué difícil la situación de los venezolanos, ¿no? Además, qué difícil es para el chavismo explicar esto. Usted puede explicar todo, usted puede tener una frase hecha para todo, pero para esto no hay frases hechas, para esto no hay propaganda que valga. Esta es la verdad de este país. Cuando la gente no puede cambiar las cosas pacíficamente dentro de un país, se va. Cuando unas personas de una nacionalidad o un país, la gente no tiene ninguna alternativa pacífica para resolver
el hecho de que hay una gente instalada en el poder que no lo quiere abandonar porque no lo quiere abandonar, porque no le da la gana de abandonarlo, y está dispuesto a hacer lo que sea para no abandonar el poder, bueno, lo que sucede, lo que sigue es una ola migratoria como la que hemos vivido los venezolanos. La ONU, en tanto, considera que el diálogo entre Maduro y Petro es bueno para la situación humanitaria. Esperemos que así sea. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, consideró este miércoles que el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro es bueno para la situación humanitaria. En rueda de prensa diaria, el portavoz del secretario general, Estefan Dujarric, dijo no disponer de información sobre las conversaciones que mantuvieron los dos mandatarios, pero en cualquier caso dio su calurosa bienvenida a su celebración. Dujarric precisó que esas conversaciones, celebradas tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas después de 3 años de ruptura, son buenas para los países, para la región y para la situación humanitaria, en aparente alusión al tránsito de venezolanos a través de la frontera con Colombia. El éxodo de 7 millones de venezolanos ha tenido efectos profundos en Colombia, que acoge a 2,5 millones de refugiados de ese país vecino, más que ninguna otra nación. Precisamente el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, alabó en la ONU la generosidad de Colombia al acoger a todos estos venezolanos y elogió la forma en la que está gestionando esta crisis de magnitud histórica en el continente. Y sobre la visita de Petro a Venezuela, yo quiero leer partes de una crónica de la silla vacía que se montó en el avión con Petro. Los periodistas de la silla vacía se montaron en el avión con Petro. Y fíjense, este acto, varios actos de cinismo se describen aquí con mucha prosapia, con un tono muy, muy interesante. Ningún periodista le contestó al presidente. ¿Qué vamos a hacer a Venezuela?, preguntó desde el avión Boeing 737-700 rumbo a Caracas el presidente Gustavo Petro, en voz baja, entrecortada por la tos. Le hablaba a una comitiva de periodistas de 19 medios que fueron invitados por la Casa de Nariño a su encuentro con Nicolás Maduro. Ningún periodista le contestó al presidente, pero uno le preguntó sobre los temas que iba a ponerle sobre la mesa a Maduro. La agenda será abierta, dijo Petro. Se trata sobre todo de restablecer las relaciones que se terminaron hace 6 años. Petro no viajaba hace 10 años a Venezuela. Bueno, por una hora en el Palacio de Miraflores, Petro y Maduro conversaron de lo que será el futuro de las relaciones, lo hicieron a puerta cerrada y después de sus declaraciones públicas no hubo espacios para preguntas de la prensa. A mediodía, en el vuelo Bogotá-Caracas, el embajador venezolano Félix Plasencia se levantó para ir al baño. En el pasillo, de vuelta a su puesto, los periodistas que acompañaron al presidente Petro le cerraron el paso. Tengo una pregunta, ¿podremos hacer preguntas a Maduro?, le dijo una periodista de la W. Claro, pregúntenle lo que quieran, contestó. Al presidente le encantan las preguntas, es muy abierto al debate. Esto dijo Plasencia. Al ver que el acceso a la información iba a estar difícil, sigue diciendo la directora de la revista Semana, Vicky Dávila, dijo: aquí la nota va a ser la reconciliación entre María Jimena Duzán y yo. Ambas rieron. Duzán hoy, en cambio, fue una de las periodistas que renunció a ese medio cuando Vicky fue nombrada directora de Semana. Entonces, sobre los periodistas, a los periodistas a quienes ubicaron en otro salón, les ofrecieron un menú similar, pero además de agua había aguas gaseosas, jugo de sandía, guanábana y café. El equipo de comunicaciones de la presidencia venezolana acompañó a los reporteros colombianos incluso para ir al baño. Es que queremos que se sientan bien atendidos, dijo una de ellas. Contó que estaban preparando la visita de Petro a Venezuela hace un mes. En realidad lo que no quieren es que un periodista se escape y termine haciendo preguntas a algún funcionario, explicó una periodista extranjera que lleva 14 años trabajando en Venezuela y prefirió no dar su nombre para que no le cierren el poco acceso que tiene el gobierno de Maduro. Nos invadieron los periodistas colombianos, le dijo el ministro de Agricultura venezolano Wilmar Castro a su asistente. Fue uno de los primeros funcionarios en llegar al salón Ayacucho, donde la prensa ya esperaba las declaraciones de Petro y Maduro después del almuerzo. Hacía un año que el gobierno venezolano no convocaba una rueda de prensa en la que también estuvieran invitados medios independientes y en todo caso casi nunca podemos hacer preguntas, dijo un reportero de radio para un medio colombiano. En el vuelo camino a Caracas, Bueno, al final lo que dice esto es que al final de las declaraciones de los presidentes no hubo espacio para preguntas. Los periodistas colombianos les pidieron que corrieran para que no los dejara el avión.
No que al presidente Maduro le encantan las preguntas, le preguntó la silla al embajador venezolano en Colombia, sí, pero no sé, de pronto se están cuidando, ya habrá tiempo, seguro será pronto, corra que la van a dejar. Yo vi a Petro diciendo en la rueda de prensa, bueno, en la comunicación del encuentro, aquí están periodistas colombianos, aquí están periodistas venezolanos. Sabía que no iba a haber preguntas. Cualquiera sabe que no va a haber preguntas en el Palacio de Miraflores. Acto de cinismo tremendo. Negociaciones, 6:28 minutos. Negociaciones entre la plataforma unitaria y el régimen de Maduro podrían retomarse este mismo fin de semana. Y esto también puede ser una consecuencia de la visita de Petro. Luego de varios meses inactiva, la mesa de negociación entre las fuerzas democráticas y el régimen de Maduro podría retomarse este fin de semana en México, según adelantó la periodista Celia Mendoza. De acuerdo con la comunicadora, estas conversaciones seguirían bajo mediación de Noruega. Los diálogos entre la oposición y el chavismo fueron suspendidos unilateralmente por Maduro luego de la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, quien habría sido nombrado como delegado de la dictadura en la mesa el pasado mes de junio. Jorge Rodríguez y Gerardo Blay participaron en el foro de Oslo, invitados por el gobierno del país nórdico. La plataforma unitaria ha insistido en acordar una fecha de elecciones libres y justas, además de acciones que permitan afrontar la crisis humanitaria. Celia Mendoza, saben ustedes, es periodista de CNN. Y en tanto, el Pitazo trae esta interesante investigación que dice: Metro Caracas, el Pitazo, la Alianza Rebelde Investiga, que componen el Pitazo, tal cual, y otros medios, Runrunes, creo que también está allí. Trae esta investigación sobre el Metro de Caracas. Dice: el Metro de Caracas Guarenas Guatire elevaron su costo en 600% y sirvió para pagar sobornos en otros países. La obra que el gobierno de Hugo Chávez adjudicó a la constructora brasileña Odebrecht en 2006 se ha transformado en el emblema del mecanismo de corrupción de la compañía en Venezuela, confesiones de sobornos y sobrecostos de una obra que nunca concluyó y aún así terminó costando casi, suelten el café, siéntense porque esto les va a dar una pálida, 9.000 millones de dólares, repito, 9.000 millones de dólares. Su abandono ya ocasionó 5 muertos y 17 lesionados. Una investigación de la Alianza Rebelde Investiga para el especial de la red colaborativa Investiga Lavallato comprobó cómo los sobrecostos en el metro superan los sobreprecios totales de otras 50 obras en 7 países. Al Metro Guarenas Guatire no le falta mucho, sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017, la obra presentaba apenas 27% de avance y eso habrá retrocedido en la medida en que eso no tiene mantenimiento ni nada. Hoy, de esos 8,9 mil millones de dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de gestión. Las cifras de la inversión asignada al Metro Caracas Guarenas Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante 2 allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 a 2 oficinas de Odebrecht en Caracas. Como yo siempre dije, cuando hicieron esos allanamientos sería para robarse la evidencia, sería para llevarse la evidencia, porque con ese caso no ha pasado nada. La documentación encontrada, por cierto, en otros países, presidentes destituidos por Odebrecht, presos por el caso de Venezuela, que era el país donde Odebrecht tenía más obras, cero patatero, ¿no? La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar fue revisada y procesada por un equipo conformado por 3 expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015. En esa tabla, de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lavallato, figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado, clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil. Entonces les recomiendo encarecidamente que se lean este trabajo. Yo no se los puedo leer, por supuesto, completo, es muy largo, pero les recomiendo que se lo lean, porque además va a haber próximas entregas y porque, bueno, van a empezar a salir los nombres de quienes estaban allí y porque en Brasil ahora gobierna nuevamente Lula da Silva
Y la primera decisión de la Fiscalía brasileña, luego de que Lula da Silva fue electo como presidente, fue no seguir colaborando con la investigación de Odebrecht en Perú, que está a punto de acabar también con el gobierno de Pedro Castillo. Así que bueno, ya ustedes van atando cabos por ahí de todo lo que está pasando, pero para eso hay que leerse ese trabajo, pues, de El Pitazo tal cual, transparencia, y creo que Runrunes nuevamente, digo, está allí. Más información sobre contactos internacionales del régimen bolivariano. El presidente de Guinea-Bissau se reúne en Caracas con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esta visita busca afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países. Yo no sabía que éramos tan amigos de Guinea-Bissau, pero ya nos vamos a dar cuenta de por qué la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles en Caracas al presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco, quien se encuentra de visita en el país para evaluar la agenda de cooperación bilateral. Sissoco fue recibido en la sede de la Cancillería, donde sostuvo un encuentro con Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Faría, el ministro del Interior Remigio Ceballos y el vicepresidente sectorial para la Economía Tarek El Aizami. Según informa el canal estatal venezolana de televisión, sin detallar lo conversado en la reunión. Además, el mandatario africano, acompañado de Faría, rindió tributo a Simón Bolívar durante un acto en el que hicieron una ofrenda floral en el sarcófago del Libertador en el Panteón Nacional. El presidente de Guinea-Bissau llegó el martes a Venezuela para reunirse con las autoridades con la meta de evaluar y afianzar la agenda de cooperación internacional, según evaluó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Añadió que esta visita buscará afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países, aunque no precisó cuáles son los temas a tratar. Y haciendo un San Google de quién es este señor Umaro Sissoco, resulta que este señor acaba de suspender sin fecha las elecciones de su país. Y así, esto estuvo publicado el 21 de octubre, es decir, hace cosa de 10 días, partidos opositores de Guinea-Bissau exigen la dimisión del gobierno liderado por Sissoco Embaló. El espacio de concertación de los partidos democráticos, entre los que se encuentra el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, ha pedido este viernes la dimisión del gobierno de Guinea-Bissau, liderado por Umaro Sissoco Embaló, por no celebrar elecciones en el país en la fecha prevista. La vicepresidenta segunda del país, GC, María Odete Costa Semedo, ha precisado que la decisión del actual presidente de disolver el Parlamento buscaba silenciar a la Cámara. O sea que este pollo acaba de suspender las elecciones sin fecha, suspender el Parlamento, bueno, y ahora está de visita en Caracas, luego de pasar por Moscú, porque el 25 de octubre el señor Umaro Sissoco estaba en Moscú, abogando por diálogo entre Moscú y Kiev en el Kremlin. El presidente de Guinea-Bissau, y le estoy leyendo pues hemeroteca del 25 de octubre, el presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, abogó este martes por el diálogo entre Rusia y Ucrania, al ser recibido en el Kremlin por el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. Es decir, no lo recibió cualquiera, lo recibió Putin en persona. La situación creada por la guerra entre dos pueblos hermanos ha minado los logros en todo el mundo, incluidos los referentes a cereales y fertilizantes, dijo el mandatario, que ejerce también de presidente de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, ECOWAS por sus siglas en inglés. Y entonces ustedes saben que Guinea-Bissau queda en la costa occidental de África, es decir, mirando hacia América. No voy a decir más nada. 6:36 minutos, no voy a decir más nada porque me cierran el programa si digo algo más. 6:36 minutos, esto es Titulares de la Mañana, RCR 750M, volveremos a hacer 750M cuando vuelva la democracia. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Julio Pinto en los controles, quien les habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimédica, alquiler de equipos médicos, y el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Continuamos con las informaciones y ahora sí viene la información sobre clima. Una ola de frío proveniente del Polo Norte agravaría las fuertes lluvias en Venezuela. Esto es información de La Patilla. Expertos advierten, que toma de efecto Cocuyo, expertos advierten que un frente frío o masa de aire helado puede llegar a Venezuela durante la primera semana de noviembre, lo que contribuiría a que se formen vaguadas o que caigan lluvias de variada intensidad con duración prolongada, es decir, durante días continuos.
Valdemar Andrade, ingeniero y especialista en hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela, explicó a Alberto Cocuño que el fenómeno proviene del Polo Norte y se desplaza al Ecuador a partir de noviembre. Se presenta que en el país, en la zona norte costera, algo que se llama situaciones nortes. Situaciones norte son restos de frentes fríos que vienen del hemisferio norte y que se van desplazando hacia el sur. A medida que van llegando al Ecuador, se van dispersando, se identifican con la entrada de aire frío y pueden generar vaguadas en ciertas ocasiones. Dijo Andrade el 30 de octubre, el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de Cartagena, Colombia, define los frentes fríos como una franja de mal tiempo que ocurre cuando una masa de aire frío se acerca a una masa de aire caliente. El aire frío, siendo más denso, genera una cuña y se mete por debajo del aire cálido y menos denso. El organismo afirma que pueden causar perturbaciones atmosféricas, tales como tormentas de truenos, chubascos y vientos fuertes. Y aquí tenemos el pronóstico del tiempo del Observatorio del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, así que se los vamos a transmitir a continuación, desde hace aproximadamente una hora. Vamos a escucharlo porque, como ya les dije, en la madrugada ha habido lluvias bastante fuertes sobre la región central del país. Hola, hola, mi bella Venezuela. Feliz mañana, feliz jueves 3 de noviembre. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Cuidémonos, sabemos cómo hacerlo. En horas matutinas se esperan zonas nubladas con lluvias o llovinas en el Zulia, los Andes, este de Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Distrito Capital, zona insular, nororiente, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo, con acumulados pluviométricos entre 5 a 40 litros de agua y un máximo de 60 litros en Barinas y Portuguesa. Durante la tarde y noche se estiman núcleos convectivos, generadores de lluvias fuertes con descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento en áreas del Zulia, los Andes, centro norte costero, zona insular, nororiente, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo, con acumulados pluviométricos entre 10 a 60 litros de agua y máximo de hasta 150 en Monagas y Bolívar. Situación meteorológica originada por la onda tropical número 49 sobre el Mar Caribe del norte de Venezuela, interactuando con la zona de convergencia intertropical y reforzada por mayor humedad en capa baja de la troposfera, desplazada por fuerte flujo de viento de componente sur. Temperaturas extremas, máxima 35 grados Celsius sobre Zulia y Trujillo, mínima 10 grados Celsius en zonas montañosas de Mérida. Fase lunar para hoy, 2 días después de cuarto creciente. Hidrometeorología, el servicio de nuestra patria y la gestión de riesgo. Se me cuidan. Bueno, muy bien, ya escucharon el pronóstico del tiempo del INAME, es decir, va a llover bastante, sobre todo va a llover en la tarde-noche, en la mañana puede haber lloviznas, pero en la tarde va a llover bastante y este pronóstico pues se mantiene para los próximos días, mientras les cuento que la falta de limpieza de ríos y quebradas preocupa a los vecinos de Macarao y esto es una nota de Crónica 1. Preocupación y malestar invaden a los vecinos de Macarao porque previo a las lluvias no hubieron operativos de limpieza para prevenir desbordamientos del río y las quebradas. Residentes de la parroquia Macarao, saben ustedes que Macarao es uno de los sitios que siempre sufre cuando llueve, Antímano, Macarao, por su precariedad, porque además eso está todo ahuecado, esa montaña está toda ahuecada porque ahí había minas de cosas, etcétera. Residentes de la parroquia Macarao están preocupados porque previo a la llegada de las lluvias no hubieron operativos de la limpieza del río y las quebradas de los Angelinos y los Tobares. Y Elisa Barrios, habitante del casco histórico de Macarao, denunció que en la zona necesitan con urgencia la limpieza del río Macarao y el retiro de basura, escombros y todos los residuos sólidos que puedan encontrarse en su caudal, ya que esta reduce su capacidad en los momentos de lluvia y aumenta el nivel del agua con riesgo de desbordarse, como ocurrió el año pasado cuando se desbordó la quebrada Los Angelinos, dejando varios desastres, entre ellos una persona muerta, animales de corral por arrastre e inmersión. Tras la muerte de Solmeri Sánchez, de 41 años, que fue arrastrada por la corriente de agua de Los Angelinos, se realizó una jornada de limpieza. En esa ocasión se recogieron 34 metros de sedimento mixto, anunció el jefe del gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández. En el sector Los Angelinos, donde confluyen la quebrada con este nombre y los Tobares, se apreció un deslizamiento progresivo del talud. Los vecinos claman por una pantalla tirantada para proteger las viviendas de 100 familias que se encuentran al borde de la quebrada. Además, en la parte superior hay un tubo de aguas servidas que desemboca en la quebrada, situación que genera un estado de insalubridad. Yo digo, este país empezará a cambiar cuando empecemos a respetar nuestros ríos y cuando empecemos a respetar nuestras quebradas.
y que dejen de ser un botadero y un vividero para convertirse en fuentes de agua para la vida. Lluvias y crecidas colapsaron la troncal 9 que comunica Sucre con Anzoátegui. Debido a las lluvias registradas en horas de la noche del pasado 1 de noviembre en el estado Sucre, la quebrada de Querrequerre aumentó su nivel de agua y se desbordó en la parroquia Raúl Leoni, ocasionando así el colapso de la troncal 9, carretera que comunica el estado Sucre con Anzoátegui. La carretera troncal 9 se dio y perjudicó todo el sistema de alcantarillado, causando una socavación que imposibilita el paso a la altura de Santa Fe, por lo que autoridades regionales informaron el cese de tránsito vehicular para realizar las reparaciones. Es decir, Sucre está incomunicado de Anzoátegui. El gobernador de la entidad, Gilberto Pinto, me informó que se encuentra temporalmente inhabilitada el área ya que la infraestructura presentó daños considerables a causa del desbordamiento del agua. Asimismo, las autoridades regionales comunicaron a través de las redes que, tras generarse una afectación en la vía Cumaná-Puerto La Cruz, de inmediato los equipos de infraestructura atienden el caso y ponen en marcha trabajos de reparación por instrucción del gobernador. A mí esto siempre me hace gracia esta manera del chavismo. Es decir, si el gobernador no hubiera dado la orden, ellos no se ponen a trabajar. Bueno, darle una importancia a las autoridades que no la tienen. Y una nota de Bloomberg, de Alberto News, dice, creo que es Bloomberg esto, ¿no? No, el Observatorio Venezolano de Finanzas nos dice que la realidad se devoró a la burbuja chavista. La economía venezolana se desaceleró en el tercer trimestre. El crecimiento de la economía de Venezuela se desaceleró 5,1 puntos hasta 9,8 en el tercer trimestre de este año respecto al segundo, cuando el PIB subió 14,9%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, entidad independiente al margen del Banco Central. Bueno, 9,8 sigue siendo un crecimiento muy bueno. Claro, si lográramos mantener estas tasas de 2 dígitos durante 10, 15 años, pues obviamente este país sería otro, ¿no? Esto significa una pérdida del dinamismo de la economía debido principalmente al agotamiento de la base que permitió la expansión, los aumentos de la producción petrolera, explicó la organización en una nota de prensa, y ya vamos a estar viendo cómo está el gráfico de la producción petrolera. Agregó que durante 2022 la producción petrolera se situó entre los 650.000 y 700.000 barriles diarios promedio, en comparación con 2021, cuando fue cerca de 550.000 barriles. Por lo tanto, ya en el tercer trimestre y previsiblemente en el cuarto trimestre de 2022 se estará alcanzando el nivel en el cual el aporte de la actividad petrolera al crecimiento económico comienza a declinar, señaló el OBF. La contribución de la producción petrolera al crecimiento económico en el tercer trimestre de 2022 fue de 52%, seguido del crédito bancario con 39%, especialmente en el segmento corporativo. Del resto de los componentes del indicador, la recaudación del IVA, en términos reales como expresión del consumo privado, y los depósitos de la Tesorería Nacional en el Banco Central, igualmente en términos reales como aproximación al gasto público, aportaron muy poco debido al efecto diluyente de la inflación. Otro factor que limita el mayor ritmo de la economía, de acuerdo con el OEF, lo constituyen los bajos salarios, especialmente del sector público. Muy lógico, si no hay gente para consumir, pues la economía no crece. Una economía vigorosa necesita consumidores con buenos ingresos, y para haber consumidores con buenos ingresos se necesitan buenos empleos, y para eso se necesita inversión, y para todo eso se necesita seguridad jurídica, y ahí llegamos a donde no hay más nada que hacer. Según Reuters, las exportaciones petroleras de Venezuela se redujeron en octubre, el cuarto promedio más bajo de 2022. Una caída en la producción de llevó a las exportaciones petroleras de Venezuela en octubre, el cuarto promedio mensual más bajo de este año. Según datos de seguimiento de buques y documentos de la petrolera estatal PDVSA, consultados por Reuters, la producción y las exportaciones de petróleo de Venezuela y sus empresas conjuntas han fluctuado este año debido a interrupciones, la falta de inversión sostenida y un grupo cada vez menor de socios dispuestos a continuar operando en la nación sudamericana sancionada por Estados Unidos. En octubre, un total de 25 cargamentos partieron de aguas venezolanas con un promedio de 533.968 barriles de crudo y productos, según los datos de seguimiento de petroleros de Refinitiv EICO y los informes internos de exportaciones de PDVSA. Es decir, no es que fueron 533.968 barriles diarios, fueron 533.968 barriles diarios en una base de 25 días, es decir, hubo 6 días del mes de octubre en los que no se exportó petróleo. Comparen esto con los 3 millones de barriles que exportaba Venezuela, 6 veces más.
o 5 veces más. Vamos a darle la ñapa para decir que fueron 600.000 barriles diarios de petróleo. 5 veces más exportaba en petróleo este país el día 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela. Y aquí estoy tentado a decir, impulsado por la frivolidad y la ignorancia de buena parte del pueblo venezolano, o de una parte del pueblo venezolano, que era mayoritaria en ese momento y fue mayoritaria durante unos cuantos años más, y que le regaló varios cheques en blanco a Hugo Chávez, porque creía que era un salvador de la patria. Bueno, 6:48 minutos, trabajadores de Corpoelec en Carabobo denuncian despidos injustificados por reclamar sus derechos laborales. Trabajadores del sector eléctrico en Carabobo se concentraron frente a la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga en Valencia para denunciar despidos injustificados y suspensión de salarios. Ernesto González, secretario de Organización del Sindicato Profesional de Electricistas y Conexos de Carabobo, indicó que el pasado 14 de octubre, días después de encabezar una protesta por las condiciones laborales en las que se encuentran los trabajadores de Corpoelec, recibió una notificación de orden de despido y suspensión de salario. Manifestó que aunque no manejan una cifra exacta, estiman que han despedido de forma injustificada a más de una docena de trabajadores y dirigentes sindicales en los últimos años, situación que se replica en otros estados del país. Señaló que estos despidos se ejecutan de forma arbitraria sin cumplir con lo establecido en las leyes y la contratación colectiva. ¿Cómo es que le dicen? Un gobierno obrero, ¿no? ¿Qué le dicen a este gobierno obrero? El presidente obrero. Ajá. Sin un medio partido por la mitad, selección de fútbol sala femenina varada, Cúcuta. La selección de fútbol sala femenina venezolana que disputó la Copa Mundial en Colombia se quedó varada y sin un medio partido por la mitad en Cúcuta. La denuncia fue publicada en las redes sociales por las jugadoras y el cuerpo técnico del equipo. Tercer lugar en el Mundial de Fútbol de Salón. El equipo nacional asegura a través de un video publicado el pasado 1 de noviembre en la red social Twitter que no poseen los recursos para cruzar la frontera de forma legal. Por esta razón exigieron a la Federación Venezolana de Fútbol y al Instituto Nacional de Deporte una solución inmediata a su situación o ante cualquier ente del Estado que les ayude a regresar a su país natal. A las 6:50 minutos les digo, Venezuela se arregló. Obviamente estoy ironizando. Venezuela recuperó 95% de su oferta transatlántica de vuelos en comparación a la prepandemia. También hay que decir que en comparación a al llegar la prepandemia, al llegar la pandemia, ya la oferta de vuelos desde Europa a Venezuela o de Venezuela a Europa era muy pobre. De acuerdo con datos obtenidos por Aviación Line a través de Cirium, Venezuela tendrá una oferta de 12.464 asientos semanales. En diciembre esto representa una recuperación del 95% con respecto a niveles anteriores a la pandemia. Casi todos los operadores internacionales transatlánticos han reanudado sus operaciones, a excepción de Air France, que mantiene sus servicios suspendidos desde París Charles de Gaulle. También la venezolana Estelar ha mantenido la suspensión de sus servicios a Europa. Conviasa realizará 12 vuelos para repatriar a venezolanos. El ministro para el Transporte, Ramón Velázquez, detalló que los vuelos se esperan realizar entre noviembre y diciembre. Aseguró que hasta el momento unos 31.065 venezolanos han retornado al país. Estos 12 vuelos serán en los últimos 2 meses de 2022. Venezolano varado en México dice: soy prácticamente un vagabundo. El zuliano Tejidi Montana vive en la calle en Ciudad de México después de que Estados Unidos lo deportó. Su esposa en Zulia vende los electrodomésticos para lograr que regrese a Venezuela. Montana duerme en la calle, come 1 o 2 veces al día, trabaja como limpia vidrios en los semáforos y usa ropa regalada. Casi todas sus pertenencias las dejó botadas en el tapón del Darién, una selva inhóspita ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá, y que es cruzada por miles de inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos de manera ilegal. Les recomiendo también esta historia del pitazo sobre Tejidi Montana. Y para cerrar este bloque, pacientes oncológicos del Hospital Universitario de la ULA deben comprar insumos para recibir quimioterapia. Uno dice que deben vivir los pacientes oncológicos cada vez que se les acerca la fecha de su próxima sesión de quimioterapia y reciben su tratamiento en el Hospital Universitario de los Andes. Deben llevar insumos básicos porque la administración del centro de salud no les provee yelcos, inyectadoras, cinta adhesiva, dexametasona, hidrocortisona, clorfeniramina, macrobotero, jeringas de 20 cc, solución fisiológica 0,9 para ser atendidos
en el servicio correspondiente al día. Una de las pacientes que recibe su quimioterapia, de quien reservamos su identidad, señaló que aproximadamente en insumos gasta de 180 a 200 bolívares para cada quimio, y aparte de eso también gasto $65 comprando la Filgastrim por cada quimioterapia, y cuando no hay Paclitaxel en el hospital me cuesta $70. 6:53 minutos, vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad de un equipo para un paciente hospitalizado en el hogar, llámese una cama clínica, un aspirador de flemas, un concentrador de oxígeno, en Equimédica puede obtenerlo en alquiler para entrega en toda Caracas y con muy pocos requisitos, pero si usted lo que necesita es comprarlo, pues también allí se lo vendemos y la entrega es a nivel nacional, dependiendo de couriers o empresas de mudanza, según sea el tamaño del equipo. Llame al 0412-806-2591, 0412-806-2591, o ingrese a Equimédica-alquiler, Equimédica-alquiler en Instagram, para que conozca de nuestra oferta de productos y servicios, porque en Equimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Hablarles del consultorio veterinario del Dr. Alfredo Coba, más de 30 años de experiencia atendiendo animales. Póngalos en las manos del Dr. Alfredo Coba, que les ofrece los más variados servicios, desde odontología veterinaria hasta peluquería canina, pasando por laboratorio clínico, cirugías electivas, etc. 0414-127-7947, 0212-661-1546, Avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del Dr. Alfredo Coba, garantía integral para el bienestar de su mascota. Titulares en vuelo rasante para irnos ya. Paralización del ferrocarril dejó varados a usuarios de Valles del Tuy. El sistema ferroviario Ezequiel Zamora suspendió su servicio comercial la mañana de este 2 de noviembre debido a una falla. Yo no entiendo por qué me dice que la máquina no fue encontrada. Nueva falla en la línea 1 del metro de Caracas este 2 de noviembre. ¿Será que no era verdad? Y punto de corte la quitó. Horror en Zulia, extorsionadores lo apuñalaron múltiples veces y le dejaron una nota estremecedora. El cadáver de Wilmer José González León, de 54 años, se localizó dentro de su vivienda con varias puñaladas. Además, en la escena hallaron una nota en la cual los presuntos asesinos amenazaban al poblado de la Ensenada y Palmarejo de la Cañada de Urdaneta. Cerca del cadáver estaba una nota de los homicidas en la que escribieron su amenaza contra los pobladores. La advertencia había sido colocada por los sujetos identificados por los alias de Pipo Soto y El Melón. Esto es una nota sobre el horror cotidiano de las extorsiones en Zulia. Y para cerrar, bueno, una buena noticia: el San Mil La Candelaria anunció su fecha de apertura al público. Abrirá el 30 de noviembre. Comenzará con casi 40% de sus locales instalados, y se perdieron 15 años de ingresos, 15 años de impuestos, 15 años de bienestar, 15 años de estacionamiento para los vecinos de La Candelaria, porque un señor un domingo le provocó que eso no abría y eso no abrió. Insisto, el daño que le hizo Hugo Chávez a este país pasarán generaciones y todavía será recordado. 6:56, que este 3 de noviembre sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana y ya será viernes. Chao. Informe RCR presentó